185.000 guerreros, el ejército más poderoso de la época, descansaban confiados en su inminente victoria sobre una ciudad sitiada. Sus escudos brillaban bajo la luz de la luna, sus espadas aguardaban el momento del ataque final. Eran hombres experimentados, veteranos de innumerables batallas del temido imperio asirio. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el curso de la historia. Corría aproximadamente el año 701 a.C., y Jerusalén se encontraba en una situación aparentemente imposible. El rey Ezequías y su pueblo estaban acorralados dentro de las murallas de la ciudad, enfrentando lo que parecía ser su fin inevitable. El imperio asirio, conocido por su brutalidad sin igual y sus avanzadas técnicas de guerra, había conquistado reino tras reino, dejando un rastro de destrucción a su paso. ¡Ay de Asiria! La vara de mi ira en tu mano es el garrote de mi indignación. Las palabras del profeta Isaías 10:5 resonaron como un trueno sobre el imperio más temido de la antigüedad. A orillas de los ríos Tigris y Éufrates, donde hoy se encuentra el norte de Irak, se alzaba una nación que hizo temblar al mundo antiguo. El profeta Nahum, contemplando este ejército, describió una escena aterradora. Sus escudos son rojos, sus soldados visten de escarlata. Los carros del ejército son como relámpagos. Nahum 2:3-4. Fue una visión que helaría la sangre de cualquier nación que se atreviera a oponerse al imperio asirio. Bajo el mando del rey Sennacherib, quien reinó del 705 al 681 a.C., el imperio alcanzó nuevas cotas de poder y crueldad, como un diluvio abrumador, como lo describe el profeta Isaías. Por tanto, el Señor traerá contra ellos las impetuosas y abundantes aguas del río, es decir, el rey de Asiria con todo su ejército. Isaías 87 no es solo una metáfora, sino una brutal realidad que se extendía por todas las tierras conocidas. En su 14º año de reinado sobre Judá, el rey Ezequías enfrentó lo que parecía ser el fin inevitable. Las escrituras nos cuentan que Sennacherib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las capturó. 2 Reyes 18, 13:1-1. Las fortalezas de Judá cayeron como hojas en otoño ante la tempestad asiria. La capital asiria, Nínive, era un testimonio vivo de su poder y arrogancia. El profeta Jonás nos da una idea de su magnitud cuando dice que Nínive era una gran ciudad. Se necesitaron 3 días para atravesarla. Jonás 3:3. Desde las puertas de esta majestuosa ciudad, Sennacherib comandó sus ejércitos con una mezcla de brillantez militar y crueldad calculada. Los mensajeros asirios eran maestros de la intimidación psicológica. Sus palabras, preservadas en las escrituras, revelan su táctica. Amenazaban no solo a los líderes, sino también al pueblo llano. En 2 Reyes 18:27 vemos cómo se dirigieron a los habitantes de Jerusalén con amenazas grotescas, hablando de un destino tan terrible que sus propias palabras infundían terror. El imperio ya había demostrado su poder al conquistar el reino del norte. Las 10 tribus de Israel habían sido llevadas al cautiverio, como se registra en 2 Reyes 17:5.6. Samaria, que resistió durante 3 años, finalmente sucumbió a la maquinaria bélica asiria. Sus habitantes fueron deportados y dispersados por los 4 puntos cardinales del imperio, una táctica que los asirios habían perfeccionado para quebrar la resistencia de los pueblos conquistados. La arrogancia de Sennacherib alcanzó su punto máximo cuando se atrevió a comparar al Dios de Israel con los ídolos de otras naciones. En un discurso lleno de blasfemias, sus funcionarios proclamaron: ¿acaso algún dios de cualquier nación ha podido salvar su tierra del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim? Han librado a Samaria de mi mano. 2 Reyes 18:33-34. Esta no fue una simple batalla por territorio o recursos. Fue un desafío directo a la soberanía del Dios de Israel. El imperio asirio, en su orgullo, había traspasado una línea que ninguna otra nación se había atrevido a cruzar. No solo desafiaban a un reino terrenal, sino al mismísimo Rey de Reyes. Las palabras del profeta Isaías cobraron un nuevo significado a medida que se acercaba el asedio. Por eso, el Señor dice acerca del rey de Asiria: y Jehová no entrará en esta ciudad, ni disparará una flecha allí. No la atacará con escudo ni construirá una rampa contra ella,
Isaías 37:33. Era una promesa que parecía imposible ante el abrumador poder del ejército asirio. Ahora, a las puertas de Jerusalén se alzaba el ejército más poderoso que el mundo jamás había conocido. Con sus 185,000 guerreros, sus máquinas de guerra, sus caballos y carros, los asirios parecían invencibles. Pero estaban a punto de aprender una lección que resonaría a través de los siglos. Ningún imperio terrenal, por poderoso que fuera, podía compararse con el poder del Dios de Israel. Entre las crecientes sombras del poder asirio, se alzaba una ciudad cuyo destino estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Jerusalén, la ciudad del gran rey, estaba bajo el liderazgo de Ezequías, un hombre cuyo nombre significaba Eva, el Señor es mi fuerza, Awo. Las escrituras presentan a Ezequías palabras que pocos reyes merecían. Hizo lo que al Señor le placía, tal como lo había hecho su padre David. Quitó los altares idólatras, destrozó las columnas sagradas y cortó los postes sagrados de acera. 2 Reyes 18, 3.4. En una época de transigencia moral y espiritual, Ezequías brilló como una luz en la oscuridad. Desde el comienzo de su reinado, a los 25 años, Ezequías demostró una determinación extraordinaria. El texto sagrado revela que confiaba en el Señor, Dios de Israel. Nunca hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Esta no era una confianza superficial, sino una fe que se pondría a prueba en los momentos más difíciles. El primer acto de Ezequías como rey fue restaurar el templo del Señor, que había sido descuidado y profanado. Las puertas del templo, cerradas por su padre Acaz, se reabrieron en el primer año de su reinado. En el primer mes abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. 2 Crónicas 29, 3. Esto no fue solo una reforma arquitectónica, sino un despertar espiritual que comenzó en el corazón del rey. Bajo su liderazgo, Jerusalén experimentó una transformación notable. Los levitas fueron llamados a purificar el templo, eliminando todo lo impuro. Se restableció el culto, se reanudaron los sacrificios y el pueblo comenzó a celebrar la Pascua de nuevo, una festividad que no se había observado debidamente durante generaciones. Desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, nunca había habido nada parecido en Jerusalén. 2 Crónicas 30, 26. Pero Ezequías no solo fue un reformador espiritual, sino también un administrador sabio y un estratega prudente. Conociendo los peligros que acechaban a su reino, reforzó las defensas de Jerusalén. Una de sus obras más notables fue el túnel de Siloé, una antigua obra maestra de ingeniería que aseguraría el suministro de agua a la ciudad incluso durante un asedio prolongado. Ezequías construyó el estanque superior y el túnel que llevaba agua a la parte occidental de la ciudad de David. 2 Reyes 20. Los preparativos de Ezequías no terminaron ahí. Las escrituras nos dicen que reconstruyó todas las secciones destruidas de la muralla. Levantó las torres, construyó otra muralla exterior, reforzó la casa de piedra de molino en la ciudad de David, e hizo muchas astas de lanza y escudos. 2 Crónicas 32, 5. Cada piedra colocada, cada arma forjada era testimonio de su prudencia y previsión. Sin embargo, la mayor fortaleza de Jerusalén no residía en sus murallas ni en su suministro de agua, sino en la fe inquebrantable de su rey. Cuando comenzaron a circular rumores sobre la llegada de los asirios, Ezequías reunió a su pueblo y pronunció palabras que resonarían a lo largo de los siglos. Sean fuertes y valientes, no teman ni se desanimen ante el rey de Asiria y el inmenso ejército que lo acompaña, porque el Señor tu Dios es quien va contigo. No te dejará ni te abandonará. 2 Crónicas 32, 7-8. Esta era la escena en Jerusalén cuando aparecieron las primeras banderas asirias en el horizonte. Una ciudad fortificada, no solo con piedras y argamasa, sino con fe y oración. Un pueblo que, bajo el liderazgo de un rey justo, había regresado al Dios de sus padres. Una nación a punto de presenciar una de las mayores demostraciones de poder divino jamás registradas en la historia de la humanidad. El polvo levantado por miles de pies en marcha se veía a lo lejos como una nube siniestra que se acercaba a Jerusalén. El ejército asirio, con su terrible reputación, se acercaba. Las escrituras presentan este momento con dramática precisión. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las capturó.
2 Reyes 18:13. La primera demostración de fuerza vino de Rabsacer, un alto funcionario de Sennacherib. No llegó con espadas desenvainadas, sino con palabras afiladas como navajas, y se situó cerca del acueducto del estanque superior, camino al campo de lavanda, el mismo lugar donde Isaías se había encontrado con el rey Acaz años antes. Comenzó su discurso de guerra psicológica. Sus palabras, preservadas con detalle en las escrituras, eran una mezcla calculada de intimidación y seducción. Dile a Ezequías, rey de Judá, que esto es lo que dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Por qué confían en estrategias y en el poder? Si no son más que palabras, ¿en quién confían para que los libre de mí? 2 Reyes 18, 19, 20. Rabsaces, conocedor de la cultura local, habló en hebreo, no en arameo, para que todos los que estaban en las murallas pudieran entender sus amenazas. Fue una táctica deliberada para sembrar el miedo y la discordia entre los habitantes de Jerusalén. Los funcionarios de Ezequías suplicaron, Egea, por favor, háblanos en arameo, pues entendemos que no nos hablas en hebreo, porque la gente en la muralla está escuchando. 2 Reyes 18:26. Pero el funcionario asirio simplemente alzó la voz aún más, gritando en hebreo, escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Esto es lo que el rey dice, Egea, no dejes que Ezequías te engañe, él no puede salvarte de mi mano. 2 Reyes 18. 28-29. Sus palabras eran como flechas envenenadas que golpeaban directamente la fe del pueblo. La estrategia asiria fue, primero, desacreditar el liderazgo de Ezequías, luego, cuestionar su confianza en Dios. Finalmente, ofrecer una alternativa tentadora, no escuchar a Ezequías. Esto es lo que el rey de Asiria debe hacer las paces conmigo y rendirse. Cada uno comerá de su propia vid e higuera, y beberá agua de su propia cisterna. 2 Reyes 18:31. El momento más blasfemo llegó cuando el Rabsaces se atrevió a comparar al Dios vivo con los ídolos muertos de otras naciones. ¿Puede algún dios de cualquier nación salvar su tierra del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sefabaim? ¿Han librado a Samaria de mi mano? 2 Reyes 18, 33-34. La carta que Sennacherib envió a Ezequías fue aún más explícita al decir, decir al mundo, el Dios en quien confías te engaña yo cuando dice que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Seguramente has oído lo que los reyes de Asiria han hecho con todas las tierras y sus dioses, destruyéndolos por completo, y crees que te salvarás. 2 Reyes 19, 10-11. El asedio de Jerusalén no fue solo un conflicto militar, fue un desafío directo a la soberanía del Dios de Israel. Las palabras del profeta Isaías cobraron un nuevo significado. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y has mirado con orgullo al Santo de Israel? Isaías 37, 23. El pueblo de Jerusalén se enfrentaba a confiar en las promesas de Dios a través de Ezequías o a rendirse a las seductoras amenazas y promesas de los asirios. Las palabras del Rabsaces habían sembrado la duda. No dejen que Ezequías los engañe, diciendo, el Señor nos librará. ¿Acaso algún dios de alguna nación ha rescatado su tierra del rey de Asiria? 2 Reyes 18, 32-33. Pero el pueblo guardó silencio. Siguiendo las instrucciones de su rey, el pueblo guardó silencio y no respondió, pues el rey había ordenado, Egea, no le respondan, 2 Reyes 18, 36. Fue un silencio que habló más fuerte que cualquier respuesta. Un silencio de confianza en Dios. La amenaza asiria se cernía sobre Jerusalén como una nube oscura antes de una tormenta. Pero dentro de las murallas de la ciudad, un rey y su pueblo estaban a punto de experimentar una de las mayores demostraciones de poder divino jamás registradas en la historia de la humanidad. Ante las amenazas asirias, la reacción de Ezequías revela el verdadero carácter de un hombre de Dios. Al oír esto, el rey Ezequías rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y entró en el templo del Señor. Esto no fue un gesto de desesperación, sino un profundo acto de humildad y dependencia de Dios. El contraste no podía ser más evidente. Por un lado, el orgulloso imperio asirio,
confiando en su poderío militar y su propia grandeza. Por el otro, un rey arrodillado ante el Dios del universo, reconociendo su total dependencia de él. Las Escrituras nos muestran que Ezequías no solo oró, sino que derramó su corazón ante el Señor. Con sabiduría, Ezequías envió a sus altos funcionarios, vestidos de cilicio, al profeta Isaías. Le dijeron: «Ega esto dice Ezequías, hoy es un día de angustia, reproche y humillación. Somos como una mujer de parto, pero no tenemos fuerzas para dar a luz». 2 Reyes 19:3. La oración de Ezequías en el templo es uno de los momentos más conmovedores de la narrativa bíblica. Presentó la carta amenazante de Sennacherib ante el Señor, un gesto simbólico que demuestra su plena confianza en Dios. Sus palabras revelan una profunda comprensión de la verdadera naturaleza del conflicto. «Señor, Señor Todopoderoso, que reinas entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Restáuranos, Señor, y ten piedad de nosotros». Mira desde el cielo y observa y escucha la palabra que Sennacherib ha enviado para ridiculizar al Dios viviente. 2 Reyes 19:15-16. En su oración, Ezequías reconoció la realidad de la situación. Sí, los asirios habían destruido naciones y sus dioses, pero él comprendió la diferencia fundamental. «Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han devastado naciones y sus tierras, y han arrojado a sus dioses al fuego, y no son dioses en absoluto. Son solo madera y piedra labradas por manos humanas». 2 Reyes 19:17-18. La conclusión de su oración revela la verdadera razón de su súplica. «Ahora, Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios». 2 Reyes 19:19. Ezequías no solo oraba por la supervivencia de Jerusalén, sino también por la gloria del nombre del Señor. Esta respuesta de fe no era algo nuevo en la vida de Ezequías. Las Escrituras nos dicen que confiaba en el Señor, el Dios de Israel. Nunca hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Ahora, esa confianza se ponía a prueba en el momento más crítico de su vida. Mientras el rey esperaba la respuesta divina, sus acciones previas en la preparación de la ciudad seguían beneficiando al pueblo. El túnel de Siloé que había construido aseguraba el suministro de agua potable dentro de las murallas. Las fortificaciones que había reforzado brindaban seguridad, pero su mayor obra había sido preparar el corazón del pueblo para confiar en el Señor. Las palabras que había pronunciado antes resonaron por los pasillos de Jerusalén. «Sean fuertes y valientes. No teman ni se desanimen ante el rey de Asiria y el inmenso ejército que lo acompaña. Porque el Señor tu Dios es quien va contigo. No te dejará ni te abandonará». La respuesta de Ezequías a la crisis demuestra un principio eterno. En las mayores pruebas, la verdadera fortaleza no reside en los recursos externos, sino en la intimidad con Dios. Su actitud enseña que, ante las amenazas más terribles, el primer recurso del creyente debe ser la oración. Mientras Ezequías esperaba, postrado en el templo, la palabra del Señor llegó a través del profeta Isaías. La respuesta divina no se hizo esperar, y sus palabras resonaron como un trueno en medio de la tormenta. «Esto dice el Señor acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Estoy a punto de poner fin a esta guerra contra ti, y no entrarás en la ciudad, ni dispararás allí una flecha». 2 Reyes 19:20. Lo que siguió fue una de las profecías más poderosas registradas en las Escrituras. A través de Isaías, Dios se dirigió primero contra la arrogancia del imperio asirio. «El Señor hará que el orgullo arrogante de todos tus guerreros sea como polvo fino que se lleva una ráfaga de viento». 2 Reyes 19:21. Fue un cambio radical. La ciudad que parecía a merced de los asirios ahora se presentaba como una burla de su supuesto conquistador. Con palabras hirientes, el Señor expuso la verdadera naturaleza del pecado de Sennacherib. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y te has enorgullecido del Santo de Israel? El rey asirio no solo había desafiado a una ciudad, sino a Dios mismo. La profecía continuó, desmantelando la presunción asiria al decir: «A través de tus propios siervos te has burlado del Señor y dijiste: con mis numerosos carros he ascendido a las alturas de las montañas, a las cimas de los carmelitas. He talado tus cedros y he tomado tus mejores abetos. He penetrado hasta los confines más remotos de tus bosques, hasta tus mejores arboledas
2 Reyes 19:23. Pero entonces llegó la sorprendente revelación. Todo el poder y las conquistas asirias eran, de hecho, parte del plan divino. ¿No lo han oído? He oído un informe del Señor. Y el Señor me ha dado cumplimiento respecto a ti, a tus hijos y a todo tu ejército. Te he entregado en sus manos. Él acabará con el esplendor de tus ejércitos. Él destruirá tus carros y a sus conductores, los valientes que corren con ellos. Dios entonces reveló su veredicto a través de Isaías, una profecía específica y detallada. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni disparará allí una flecha. No se presentará ante ella con escudo, ni construirá una rampa contra ella. Por el mismo camino por el que vino, regresará. No entrará en esta ciudad, declara el Señor. 2 Reyes 19, 32.33. La profecía incluía no solo la protección de Jerusalén, sino también una señal para confirmar la palabra divina. Esta es la señal para ti, Ezequías. Este año comerás lo que crezca por sí solo, y el año siguiente lo que brote de él. Pero el tercer año, sembrarás y cosecharás, plantarás viñas y comerás de su fruto. 2 Reyes 19:29 fue una triple promesa. Liberación inmediata, restauración gradual y prosperidad futura. El remanente de Judá no solo sobreviviría, sino que volvería a crecer. Una vez más, el remanente de la casa de Judá echaría raíces en la tierra y produciría fruto. 2 Reyes 19:30. Isaías concluyó la profecía con una declaración que resonaría a través de los siglos. El remanente de la casa de Judá volvería a echar raíces en la tierra y a dar fruto. La liberación no vendría por poderío militar ni sabiduría humana, sino por el celo del Señor mismo. La palabra profética trajo no solo una promesa de liberación, sino también una exposición del orgullo humano y una afirmación de la soberanía divina. Fue un recordatorio de que cuando Dios habla, incluso los mayores imperios terrenales deben rendirse. El sol se puso sobre Jerusalén, mientras 185,000 soldados asirios acampaban alrededor de la ciudad. Las tiendas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y las fogatas enemigas brillaban como estrellas caídas sobre la tierra. Dentro de las murallas de la ciudad, el pueblo de Judá esperaba, sostenido únicamente por la palabra profética y su fe en su Dios. Esa misma noche. 2 Reyes 19, 35, así comienza el relato de uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia bíblica. 4 sencillas palabras que introducen un momento de intervención divina que cambiaría el curso de la historia antigua. El ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento asirio. 2 Reyes 19:35. La brevedad del texto bíblico contrasta dramáticamente con la magnitud del acontecimiento. En una sola noche, el ejército más poderoso del mundo antiguo quedó reducido a nada. El relato continúa con impresionante simplicidad. Allí estaban todos los cadáveres. 2 Reyes 19:35. Imaginen la escena. El amanecer revelando un espectáculo inimaginable. El silencio sepulcral, donde antes se oía el ruido de un vasto campamento militar. El cumplimiento de la profecía de Isaías fue literal y devastador. Pondré mi garfio en su nariz y le llenaré los dientes de bronce. Lo haré volver por los caminos que ha recorrido. 2 Reyes 19:28. Sennacherib, el rey que se jactaba de su fuerza, partió, regresó a Nínive y se quedó allí. 2 Reyes 19:36. La humillación del poderoso rey asirio no terminó allí. Las escrituras relatan su ignominioso final. Un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Shareza lo mataron a espada. 2 Reyes 19:37. El hombre que había desafiado al Dios viviente murió ante un ídolo muerto. El contraste es innegable. El mismo Dios del que Sennacherib se había burlado demostró ser el único y verdadero Señor de los ejércitos, como lo había declarado por medio de Isaías. Y defenderé esta ciudad, y la salvaré por amor a mí mismo y por amor a mi siervo, David. Las murallas de Jerusalén, que parecían tan insignificantes ante el poderío asirio, permanecieron intactas, no por su fortaleza,
sino por la protección divina, como había profetizado Isaías. No entrará en esta ciudad ni disparará allí una flecha. No se presentará ante ella con escudo ni construirá una rampa contra ella. 2 Reyes 19:32. El milagro de esa noche no fue solo la preservación de una ciudad, sino la vindicación del nombre del Señor, como había orado Ezequías. Ahora, Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. 2 Reyes 19:19. La mañana reveló más que una victoria militar. Fue una demostración del poder del Dios vivo sobre los ídolos muertos. Humildad sobre arrogancia, fe sobre miedo. El pueblo de Jerusalén contempló no solo la derrota de un enemigo, sino la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas. Las palabras del salmista cobran un nuevo significado a la luz de este acontecimiento. Venid, examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Elevemos nuestros corazones y manos a Dios en el cielo. Salmo 46, 8.9. Y así el sol amaneció sobre una nueva realidad en Jerusalén. El mismo Dios que liberó a su pueblo de Egipto con mano poderosa, demostró que seguía siendo el Señor de la historia. ¡Ah! La lección fue que ninguna fuerza humana puede resistir cuando Dios se levanta para defender a su pueblo. El milagro de la liberación de Jerusalén no se registra solo en las páginas sagradas de la Biblia. La historia secular, a través de descubrimientos arqueológicos y registros antiguos, ofrece fascinantes confirmaciones de este extraordinario acontecimiento. Uno de los hallazgos más significativos es el prisma de Sennacherib, un artefacto hexagonal de arcilla que se conserva en el Instituto Oriental de Chicago. En él, el propio rey asirio registra su campaña contra Judá. En cuanto a Ezequías, el judío que no se somete a mi yugo, sitié sus ciudades fortificadas, sus fuertes murallas y las innumerables aldeas de sus alrededores. Lo que hace que este relato sea aún más intrigante es lo que no dice. Sennacherib se jacta de haber sitiado Jerusalén, afirmando que mantuvo a Ezequías como un pájaro enjaulado, pero curiosamente no menciona haber conquistado la ciudad. Para un rey que detallaba meticulosamente sus victorias, este silencio es ensordecedor, en perfecta consonancia con el relato bíblico de 2 Reyes 19. El historiador griego Heródoto, conocido como el padre de la historia, también registra una interesante tradición sobre el ejército asirio en Egipto, mencionando una plaga de ratas que destruyó el equipo militar asirio de la noche a las que la segunda de las siguientes del corazón. Que destruyó el equipo militar asirio de la noche a la mañana. Aunque los detalles difieren del relato bíblico, cabe destacar que una fuente independiente confirma un inexplicable desastre nocturno que diezmó al ejército asirio. Los registros asirios también confirman otro detalle importante de la narrativa bíblica: el asesinato de Sennacherib a manos de sus propios hijos, como se describe en 2 Reyes 19:37. Las crónicas babilónicas mencionan este regicidio, corroborando el relato bíblico con precisión histórica. Las excavaciones arqueológicas en Jerusalén han revelado los exhaustivos preparativos de Ezequías para el asedio, especialmente el impresionante túnel de Siloé mencionado en 2 Reyes 20:20. Esta antigua obra maestra de la ingeniería, excavada en roca sólida, aún puede visitarse hoy en día, lo que atestigua la veracidad del relato bíblico. En Laquis, una de las principales ciudades de Judá, los arqueólogos descubrieron evidencias contundentes de la campaña asiria. Los relieves del palacio de Sennacherib en Nínive, ahora en el Museo Británico, representan vívidamente el asedio y la toma de esta ciudad. Sin embargo, es significativo que no existan relieves similares que muestren la conquista de Jerusalén. Esto es lo que el Señor, este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. Esta palabra profética resuena en la evidencia arqueológica que emerge continuamente del suelo de Israel. Cada descubrimiento sirve como un testimonio silencioso de la veracidad de la narrativa bíblica. Los estudios históricos también nos ayudan a comprender el impacto geopolítico de este evento. La repentina retirada del ejército asirio no solo salvó a Jerusalén, sino que alteró el equilibrio de poder en toda la región. Como profetizó Isaías,
El remanente de la casa de Judá volverá a echar raíces en la tierra, y producirá abundante fruto. 2 Reyes 19:30. El profeta Isaías declaró: Dega por tanto, el Señor espera para mostrarte su misericordia. Se levantará para mostrarte compasión. La evidencia histórica confirma que esta espera no fue en vano. El Dios que prometió defender Jerusalén cumplió su palabra de manera tan dramática que dejó huellas imborrables no solo en la historia sagrada, sino también en los registros seculares, como está escrito en el Salmo 48. 8. Como hemos oído, así hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios lo fundó para siempre. La evidencia histórica continúa confirmando esta antigua verdad, recordándonos que el Dios de la historia sigue siendo el Señor del presente. Estas cosas sucedieron como ejemplos y fueron escritas como advertencias para quienes han llegado al fin de los tiempos. 1 Corintios 10:11. Estas palabras nos recuerdan que la extraordinaria historia de la liberación de Jerusalén no es solo un relato histórico, sino una fuente inagotable de lecciones para nuestra vida actual. La primera y más profunda lección proviene de la actitud de Ezequías ante la crisis, cuando se enfrentó a una amenaza aparentemente insuperable. Su primera reacción fue buscar el rostro del Señor. Ezequías recibió la carta de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor y la extendió ante él. 2 Reyes 19:14. Este gesto sencillo pero profundo nos enseña que nuestras mayores batallas se ganan primero en el lugar de la oración. El contraste entre la confianza humana y la divina es notable en esta narración. Sennacherib confiaba en su poder militar, en su experiencia en batalla, en sus abundantes recursos, como él mismo declaró: Ega, con mis numerosos carros he ascendido a las alturas de los montes Giua. 2 Reyes 19:23. Ezequías, por su parte, declaró al pueblo: Ega, el Señor nuestro Dios está con nosotros para ayudarnos y librar nuestras batallas. 2 Crónicas 32:8. También hay una poderosa lección sobre el peligro de la arrogancia, como está escrito en Proverbios 16:18. De guía antes de la destrucción va el orgullo, antes de la caída la altivez de espíritu. Sennacherib no solo desafió a un reino terrenal, sino que se atrevió a burlarse del Dios viviente. Su dramática caída sirve como advertencia perpetua sobre las consecuencias del orgullo. La historia nos enseña la importancia de equilibrar la fe y la acción. Ezequías no solo oró, sino que también reforzó las defensas de Jerusalén, construyó el túnel de Siloé y preparó armas. Como dice Santiago 2:17, de la misma manera, la fe por sí sola, si no va acompañada de acciones, está muerta. La verdadera fe no nos hace pasivos, sino que nos impulsa a actuar con sabiduría. Hay una valiosa lección sobre esperar el tiempo de Dios. Durante esa noche de terror, mientras el ejército asirio rodeaba la ciudad, el pueblo de Jerusalén tuvo que confiar en la promesa divina. Como dice Isaías 30:15, en el arrepentimiento y el descanso está su salvación, en la quietud y la confianza está su fuerza. La historia también nos enseña el verdadero propósito de la liberación divina. Como oró Ezequías: Ea ahora, Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. 2 Reyes 19:19. Nuestra liberación nunca es solo para nuestro propio beneficio, sino para la gloria de Dios. El principio del remanente fiel es otra lección vital. En un mundo que se doblegó ante el poder asirio, Jerusalén se mantuvo firme en su fe. Como está escrito: una vez más, el remanente de la casa de Judá echará raíces en la tierra y producirá fruto. 2 Reyes 19:30. Para nuestra generación, que enfrenta sus propios ejércitos asirios, ya sea en forma de desafíos personales, presiones culturales o amenazas a la fe, el mensaje sigue siendo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Finalmente, esta historia nos recuerda que el Dios de Ezequías es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Sus promesas permanecen firmes, su poder inmutable y su fidelidad inquebrantable para todos los que confían en Él. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y nos llena de alegría. La historia de la milagrosa liberación de Jerusalén resuena a través de los siglos como un testimonio eterno del poder y la fidelidad de Dios.
Recapitulando este extraordinario viaje, presenciamos el enfrentamiento entre dos potencias, el mayor imperio terrenal de su tiempo y el Dios Todopoderoso. Por un lado, 185,000 soldados, carros de guerra y una reputación de invencibilidad. Por el otro, un rey que optó por arrodillarse, un profeta que se atrevió a proclamar la palabra del Señor y un pueblo que decidió confiar. Cuando el sol salió aquella histórica mañana, revelando el campamento asirio cubierto de cadáveres, no se presenció solo una victoria militar, sino la reivindicación de la fe. Como está escrito, muchos dicen, ¿quién nos mostrará la prosperidad? Señor, que la luz de tu rostro brille sobre nosotros. Salmo 4. 6. Esta narrativa sigue hablando poderosamente a nuestra generación. En un mundo que, como Sennacherib, a menudo desafía la soberanía de Dios y se burla de quienes confían en Él, la historia de Ezequías nos recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La dramática conclusión de esta historia no fue el final, sino un nuevo comienzo. Como se profetizó, el celo del Señor Todopoderoso lo logrará. 2 Reyes 19:31. Y así fue. Jerusalén no solo sobrevivió, sino que prosperó. El remanente no solo perduró, sino que floreció. Para nosotros hoy, al enfrentar nuestros propios desafíos y batallas, las palabras de Ezequías aún resuenan. Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará por ti. 2 Crónicas 32:7. Esta historia nos enseña que ninguna situación es demasiado grande para Dios, como está escrito. Ah, Señor soberano, tú creaste los cielos y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido. Nada es demasiado difícil para ti. Jeremías 32:17. La lección final es clara. Así como el Señor defendió a Jerusalén por su propio bien y por el de su siervo David, continúa hoy defendiendo a quienes confían en Él. Sus promesas permanecen firmes, su poder inmutable, su fidelidad inquebrantable. Por lo tanto, como nos exhorta el salmista, no temeremos aunque la tierra ceda y los montes se hundan en el corazón del mar, porque el mismo Dios que liberó a Jerusalén sigue siendo nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Que esta historia siga inspirando a generaciones, recordándonos que, en las palabras del Señor mismo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. A Él sea toda la gloria, el honor y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén.